El salón de baile de Ashworth House resplandecía con 1000 velas, sus llamas reflejadas infinitamente en los espejos dorados que revestían las paredes, creando la ilusión de que el mismísimo Londres se había destilado en ese único y brillante espacio donde la flor innata de la sociedad se congregaba en aquella cálida noche de junio de 1815. La orquesta tocaba un vals, las cuerdas dulces y melancólicas bajo las notas más vivas de las flautas, y el aroma de las rosas de invernadero se mezclaba con perfumes caros y el particular aroma de cera de abeja y ambición que parecía perfumar cada gran baile de la temporada. Lady Cordelia Ashworth estaba de pie cerca de uno de los altos ventanales con vistas al jardín, su abanico moviéndose lentamente ante su rostro, no por el calor, sino por la necesidad de ocupar sus manos con algo, cualquier cosa que pudiera disimular el temblor que sentía cada vez que permitía que su mirada se desviara, como lo hacía ahora, a pesar de sus mejores intenciones, a través del concurrido salón hasta el lugar donde él se encontraba. El duque de Ravenscar. Incluso su nombre parecía tallado en granito, frío e inflexible, muy parecido al hombre mismo, que conversaba con Lord Pemberton cerca de las columnas de mármol que enmarcaban la entrada al salón de naipes. Era alto, observó ella, no por primera vez, con cabello oscuro salpicado de plata prematura en las sienes, y un rostro que podría haber sido apuesto si alguna vez se hubiera suavizado en algo parecido a la calidez. Su atuendo de noche era impecable, la levita negra ajustada con precisión sobre sus anchos hombros, el pañuelo blanco anudado con precisión matemática. Cada elemento de su apariencia hablaba de control, de un hombre que no permitía ni el desorden ni el exceso en ningún aspecto de su existencia. «Dicen que nunca ha sonreído», susurró Lady Hartwell, quien se había materializado junto a Cordelia con la habilidad sobrenatural que poseen todos los chismosos dedicados para sentir cuando su objeto de interés está bajo observación. Ni una sola vez, ni siquiera de niño. Su difunto padre era igual, frío como la propiedad familiar allá en Yorkshire. Dicen que el duque conduce sus asuntos con la misma eficiencia que aplica a sus deberes en la corte, todo libros de contabilidad y lógica, sin espacio para el sentimentalismo. Cordelia no dijo nada, solo asintió con lo que esperaba fuera un desinterés educado, aunque su corazón ejecutó su familiar y tonta aceleración. Nunca había hablado con el duque de Ravenscar, nunca se los habían presentado, ya que se movían en círculos sociales superpuestos pero distintos, el suyo elevado por un título antiguo y una vasta fortuna, el de ella respetable pero modesto, producto de una nobleza menor y propiedades en declive. Sin embargo, ella se había fijado en él, lo había observado a través de docenas de salones de baile durante 2 temporadas, había notado la forma en que escuchaba más de lo que hablaba, la manera en que sus ojos gris hielo evaluaban todo con una inteligencia penetrante, el modo en que se mantenía ligeramente apartado, incluso cuando estaba rodeado de cortesanos y aduladores. Había algo en ese aislamiento que atraía a algo en su propio y cuidadoso corazón, aunque nunca lo habría admitido en voz alta. Esta secreta atracción por un hombre que parecía tallado en el propio invierno
esta fascinación imposible y totalmente inapropiada por el duque, del que todos convenían que no poseía capacidad alguna para el calor humano. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. La velada transcurrió como todas las veladas de ese tipo, con la cuidadosa coreografía del ritual social, hasta el momento en que todo se hizo añicos como un cristal caído sobre mármol, repentino e irreversible, la destrucción completa antes de que el sonido se hubiera registrado del todo. Cordelia había aceptado un baile con Lord Ashford, un agradable caballero conocido de su padre, y acababa de regresar al salón de refrigerios, donde había dejado su ridículo sobre una mesita auxiliar cerca de la ponchera, buscándolo sin pensar, cuando la voz de Lady Beatrice Thornwood cortó la conversación ambiental con la precisión de una cuchilla, lo suficientemente alta para hacer girar cabezas, pero con un tono como si pretendiera ser discreta. Mi querida Lady Cordelia, creo que se le ha caído algo. ¡Qué descuido!, cuando el contenido podría ser tan sumamente delicado. Cordelia se giró, confundida, para encontrar a Lady Beatrice sosteniendo un papel doblado, su expresión una máscara perfecta de preocupación que no ocultaba del todo el brillo de algo más duro debajo. Y antes de que Cordelia pudiera responder, antes de que pudiera alcanzar el papel o preguntar qué quería decir Lady Beatrice, Lord Thornwood, el hermano de Beatrice, un hombre cuyas lealtades durante la reciente guerra habían sido cuestionadas más de una vez, le arrebató la carta de la mano a su hermana y la desdobló con un sobresalto teatral. «¡Santo Dios!», dijo, su voz llegando a cada rincón de la ahora silenciosa sala. «Esto es correspondencia sobre movimientos de tropas, escrita en francés, y estaba en el ridículo de Lady Cordelia». La sala estalló en jadeos y susurros, el sonido como el viento a través de las ramas invernales, y Cordelia sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies, sintió que se le cortaba la respiración mientras intentaba formar palabras de negación, de explicación, pero su voz surgió pequeña e ineficaz contra la creciente marea de escándalo. «Eso no es mío, nunca lo he visto». Pero Lord Thornwood ya estaba llamando al duque de Ravenscar, quien servía como principal consejero del rey en asuntos de seguridad y traición, y la multitud se abrió mientras el duque avanzaba, su rostro tallado en hielo, sus ojos grises fijos en Cordelia, con una intensidad que la paralizó al mismo tiempo que hacía que su corazón latiera con ese mismo sentimiento tonto y desesperanzado que había albergado en secreto durante tanto tiempo. Él tomó la carta de Lord Thornwood, la leyó con metódica precisión mientras toda la asamblea contenía la respiración colectiva, y cuando levantó la vista, su mirada encontró la de Cordelia a través del espacio entre ellos, y ella no vio calidez allí, ni interrogación, ni duda, solo una fría certeza. «Lady Cordelia Ashworth», dijo, su voz portando el peso de una autoridad absoluta, cada palabra cayendo como una piedra en aguas tranquilas, creando ondas que se extenderían mucho más allá de esta única velada. «Está usted acusada de portar correspondencia que amenaza la seguridad de la corona, de conspirar con aquellos que socavarían la paz tan recientemente ganada a un coste tan terrible».
Ella intentó hablar, intentó defenderse, pero él continuó, implacable como el invierno. La evidencia es clara, encontrada en su posesión, escrita de su puño y letra. Si la inicial C en la firma es indicio de algo. No es mi letra, su gracia, juro que nunca he. Pero su protesta murió al ver que la expresión de él se endurecía aún más, al ver la convicción absoluta en su rostro de que era culpable, de que era exactamente lo que la evidencia sugería, y comprendió con una claridad devastadora que ya la había juzgado, que la había condenado sin juicio, sin preguntas, sin piedad. Abandonará Londres inmediatamente, sentenció el duque, su voz tan final como una puerta que se cierra, como una tumba que se sella. Por orden de su rey y por la seguridad de este reino, queda usted desterrada de la sociedad hasta el momento en que este asunto pueda ser debidamente investigado, aunque sospecho que la investigación solo confirmará lo que ya es evidente, su culpabilidad. El salón de baile giró a su alrededor, los rostros desdibujándose en una masa de conmoción y ávida curiosidad y satisfacción apenas disimulada al presenciar una caída tan espectacular. Y Cordelia sintió que algo se rompía dentro de su pecho, no sólo el terror de la falsa acusación, sino el dolor más agudo de la traición, de que él, el hombre al que había observado en secreto, al que había admirado tontamente desde lejos, se hubiera convertido en su juez más severo, la hubiera condenado sin siquiera la cortesía de la duda. El viaje hacia el norte, a Northumberland, comenzó la mañana después de su destierro, antes de que el alba hubiera despuntado por completo sobre Londres, como si incluso la ciudad deseara expulsarla al amparo de la oscuridad, y Cordelia se sentó en el carruaje desgastado por los viajes de su familia, con su doncella Margaret a su lado, silenciosa y pálida, mientras las calles daban paso al campo y el cielo se abría gris y lloroso, la lluvia tamborileando contra el techo con una monotonía implacable que coincidía con el ritmo de su corazón destrozado. Los caminos estaban empapados por el otoño, transformados en ríos de lodo que succionaban las ruedas y ralentizaban su avance hasta casi detenerlos, cada milla tomando una eternidad, cada posada donde se detenían por la noche ofreciendo solo un consuelo escaso, habitaciones frías, miradas curiosas de otros viajeros que quizás habían oído susurros del escándalo, el peso de la desgracia, siguiéndola como una sombra de la que no podía escapar. No dormía, no podía acallar el eco de la voz de él pronunciando su culpabilidad, no podía dejar de ver la fría certeza en aquellos ojos grises que una vez, tontamente, había considerado hermosos, y la traición cortaba más profundamente que la propia falsa acusación, porque había albergado una secreta ternura por el duque de Ravenscar, lo había observado a través de los salones de baile y había imaginado en sus pensamientos más privados cómo sería si alguna vez él la viera de verdad, si alguna vez le hablara con algo más que una distante cortesía. Y ahora él la había visto, había hablado, y sus palabras habían sido de condena. 4 días duró el viaje, 4 días de lluvia y lodo, y el dolor punzante de la desesperación, hasta que finalmente el carruaje giró por el camino cubierto de maleza hacia Ashworth Manor, y Cordelia contempló la propiedad de su familia
con ojos que no la habían visto en 3 años, desde que se había marchado para su primera temporada en Londres, llena de esperanza y sueños inocentes. La casa se erguía gris contra un cielo aún más gris, sus muros de piedra manchados de musgo, varias ventanas del piso superior tapiadas, donde su padre no podía permitirse las reparaciones, los jardines salvajes y descuidados, la fuente del patio seca y llena de hojas muertas, un monumento a las fortunas menguantes y a una nobleza en decadencia que encajaba perfectamente con la ruina de sus propias perspectivas. Sus padres la recibieron en la puerta, el rostro de su madre surcado por la preocupación y la expresión de su padre cuidadosamente neutral, de esa manera que tenía cuando la decepción amenazaba con abrumar su afecto natural. Y aunque la abrazaron, aunque le aseguraron que creían en su inocencia, pudo ver las preguntas en sus ojos, el miedo a lo que este escándalo significaba para la ya precaria posición de su familia, la conciencia de que las posibilidades de su hermana menor de conseguir un buen partido acababan de evaporarse como la niebla matutina. La instalaron en su antigua habitación, donde los muebles estaban cubiertos con fundas de Holanda y el aire olía a desuso, y después de que la dejaron sola, después de que Margaret hubo deshecho sus baúles y se hubo retirado a sus propios aposentos, Cordelia se quedó de pie junto a la ventana, mirando los páramos salvajes que se extendían hasta el horizonte, y comprendió con terrible claridad que esta era su vida ahora. El exilio en esta casa en ruinas, en el confín del mundo, apartada de todo lo que había conocido, condenada por un hombre al que había admirado en secreto, su nombre destruido, su futuro un sombrío paisaje de soledad y lenta decadencia, y el dolor de todo ello era casi más de lo que su corazón podía contener, un peso en su pecho que hacía de cada respiración un esfuerzo, de cada momento un ejercicio para sobrevivir al siguiente. Las semanas pasaron en una neblina de mañanas grises y tardes aún más grises, el tiempo marcado no por compromisos sociales o el cambio de estaciones en los elegantes parques de Londres, sino por las rutinas diarias de supervivencia en una casa que se desmoronaba lentamente a su alrededor. Y Cordelia se lanzó al trabajo de la finca con una desesperación que bordeaba el frenesí, como si el agotamiento físico pudiera acallar las voces en su cabeza que susurraban sus palabras una y otra vez, que repetían el momento de su condena pública hasta que pensó que podría volverse loca por la repetición. Ayudó a su madre a conservar lo último de la cosecha de otoño, con las manos teñidas de púrpura por el jugo de las bayas. Remendó sábanas que deberían haber sido reemplazadas años atrás. Caminó por los páramos barridos por el viento hasta que le dolieron las piernas y sus mejillas ardieron por el frío, esperando que la vasta vacuidad del paisaje pudiera de alguna manera absorber la vasta vacuidad que sentía en su interior. Y por las noches leía a la luz de las velas en la biblioteca viejos volúmenes que su abuelo había coleccionado, historias y poesía y filosofía que ofrecían un escape temporal de la prisión de sus pensamientos. Pero la amargura siempre regresaba, posándose sobre ella como la niebla que se extendía por los páramos cada mañana, y se encontró atrapada
entre la rabia por la injusticia y una ira más profunda y dolorosa hacia sí misma, por haber sido lo suficientemente tonta como para albergar sentimientos tiernos por un hombre que había demostrado ser capaz de una crueldad tan fría, que la había juzgado culpable sin cuestionar, que ni siquiera le había concedido la cortesía de la duda. Mientras tanto, en Londres, el duque de Ravenscar reanudó sus deberes con su característica precisión, asistiendo a reuniones en Whitehall, asesorando al rey en asuntos de seguridad y diplomacia, manteniendo el cuidadoso orden de su vida con la misma disciplina metódica que siempre lo había definido, pero algo se había movido en los cimientos de su certeza, alguna pequeña piedra desplazada que amenazaba con derribar toda la estructura de su convicción sobre el caso Ashworth. Comenzó como un susurro de inquietud durante una reunión sobre otros asuntos de seguridad, cuando se encontró pensando en la carta que había condenado a Lady Cordelia, recordando la caligrafía, la redacción, y dándose cuenta con la súbita claridad de su mente entrenada de que algo en ella no cuadraba con los otros documentos que había visto con su firma, el libro de visitas en el baile, la tarjeta de baile que se le había caído, pero había estado tan seguro de su culpabilidad en el momento, había confiado tan completamente en la evidencia presentada por Lord Thornwood, que no se había detenido a cuestionar estos detalles hasta ahora, cuando regresaban para atormentarlo con insistencia persistente. No le contó a nadie sus dudas, mantuvo su habitual semblante impasible en público, pero en privado comenzó a investigar, silenciosa y metódicamente, solicitando archivos de su oficina, revisando testimonios de sirvientes que habían estado presentes, comparando muestras de caligrafía con la meticulosa atención al detalle que lo había hecho invaluable para la corona, y con cada pieza de evidencia que examinaba, el susurro de inquietud se hacía más fuerte, se convertía en una voz que no podía silenciar, haciendo preguntas que no había hecho en su prisa por juzgar, sugiriendo posibilidades que había estado demasiado seguro como para considerar, y su mente metódica, que se enorgullecía de la lógica y la razón, no podía descansar hasta que supiera la verdad, fuera cual fuera la verdad que revelara sobre su propio fracaso. El avance llegó en una fría mañana de noviembre, cuando el duque se sentó solo en su estudio privado, con 3 documentos extendidos ante él sobre el escritorio de caoba. La carta incriminatoria que había condenado a Lady Cordelia, un registro de invitados de un evento benéfico al que ella había asistido 6 meses antes, y una nota que ella había escrito a la anfitriona del baile fatal declinando una invitación anterior. Mientras los estudiaba con la intensidad concentrada que lo había hecho invaluable para las operaciones de inteligencia de la corona, vio lo que había estado demasiado seguro, demasiado rápido para juzgar, para notar antes. La caligrafía no coincidía ni en la inclinación de las letras, ni en la formación de las mayúsculas, ni en la forma distintiva en que cruzaba sus T, con un ligero floreo ascendente que aparecía en su correspondencia genuina, pero que estaba ausente en la carta traidora, y la revelación lo golpeó como un golpe físico, robándole el aliento y enviando hielo por sus venas, porque si la caligrafía no coincidía, entonces todo el fundamento del caso contra ella se desmoronaba en polvo. Convocó a los sirvientes que habían testificado, comenzando por el lacayo de Lady Hartworth, que afirmó haber visto a Lady Cordelia recibir un paquete de un conocido simpatizante francés,
y el duque lo interrogó con la misma precisión metódica que aplicaba a los asuntos de seguridad del Estado, presionando sobre las inconsistencias, pidiendo detalles que el hombre no podía proporcionar, observando cómo la confianza del lacayo flaqueaba y finalmente se rompía, la verdad derramándose en un torrente de confesión, que Lord Thornwood le había pagado 50 libras para que diera falso testimonio, lo había instruido sobre qué decir, había amenazado su puesto si se negaba. Uno por uno, los hilos del caso se deshicieron en las manos del duque mientras entrevistaba a otros que habían estado presentes esa noche. Descubrió pagos hechos a testigos, encontró discrepancias en la cronología que deberían haber sido obvias desde el principio, pero que su certeza le había impedido ver, y con cada revelación su sensación de horror crecía, no sólo por la conspiración en sí, sino por su propio fracaso, su precipitación al juzgar, su disposición a condenar sin una investigación exhaustiva, porque la evidencia parecía tan clara y su posición como asesor del rey en asuntos de seguridad exigía una acción rápida contra cualquier indicio de traición. Su control característico, esa compostura de hierro que lo había definido desde su juventud, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de una culpa tan profunda que amenazaba con deshacerlo por completo, porque no sólo había cometido un error de juicio, había destruido la vida de una mujer inocente, la había arrojado al exilio con sus palabras, había destrozado su reputación y su futuro con la misma fría certeza que aplicaba a las amenazas auténticas a la corona, y el saber que ella ahora sufría en desgracia mientras él se movía por la sociedad londinense, con honor y respeto, era un veneno que se filtraba en cada pensamiento, en cada aliento, transformando su mundo ordenado en algo insoportable. Se sentó solo en su estudio mientras caía la noche y las velas se consumían, sosteniendo la evidencia de la inocencia de ella en manos que temblaban ligeramente. Un temblor que habría considerado debilidad en otro hombre, pero que ahora reconocía como la manifestación física de una conciencia finalmente despertada a su propia capacidad de injusticia. Y comprendió con terrible claridad que este no era un error que pudiera corregirse con una simple disculpa o una retractación silenciosa, que había puesto en marcha una catástrofe que exigía nada menos que una dedicación completa a su remedio, sin importar el costo para su propia posición, sin importar el sacrificio que le requiriera, porque Lady Cordelia Ashworth era inocente, y él había sido su destructor, y esa verdad lo atormentaría hasta que encontrara la manera de enmendarlo. Meses después, cuando el otoño llegó a Northumberland con su paleta de oro y ámbar, transformando los páramos en un paisaje de inesperada belleza, Cordelia había encontrado lo que sólo podría describirse como una paz frágil, una acomodación tentativa con su exilio que se sentía menos como aceptación y más como agotamiento, la simple incapacidad de mantener indefinidamente la intensidad de su ira y su dolor, y en los espacios que dejaban esas emociones en retroceso, descubrió pequeños placeres que nunca antes había notado. La forma en que la niebla matutina se asentaba en los valles como seda derramada, el vuelo sobresaltado de los urogallos desde el brezo, la particular calidad de la luz en las tardes de otoño que lo volvía todo dorado y temporal. Se había hecho amiga de la señorita Eleanor Hartley, la hermana del vicario,
Una mujer de quizás 30 años con ojos inteligentes y un talante práctico que parecía completamente desinteresada en los chismes de Londres y preocupada únicamente por el bienestar del pueblo, y a través de la influencia de Eleanor, Cordelia había comenzado a enseñar a leer a los niños del pueblo 3 tardes por semana en la pequeña aula adjunta a la iglesia, encontrando en sus rostros ansiosos y su progreso vacilante a través de textos sencillos un propósito que se le había escapado en los brillantes salones de baile de Londres, donde su única función había sido ser ornamental, sonreír y bailar, y no decir nada de importancia. El trabajo era humilde, pero real. El progreso de los niños medible, de una manera que el éxito social nunca lo había sido, y descubrió que tenía talento para la paciencia, para explicar las cosas varias veces sin frustración, para celebrar pequeñas victorias como que el joven Thomas finalmente dominara la diferencia entre la B y la D, o que la pequeña Anne leyera una frase entera sin ayuda, y estos momentos, por insignificantes que pudieran parecer para el gran mundo que había perdido, se convirtieron en el fundamento de sus días, dándoles estructura y significado. Todavía caminaba por los páramos la mayoría de las mañanas, pero las caminatas habían cambiado de carácter, convirtiéndose menos en una forma de huir de sus pensamientos y más en una observación genuina de la austera belleza del paisaje. Aprendió a identificar las llamadas de diferentes pájaros, notó los lugares donde se guarecían los zorros. Una vez pasó una mañana entera observando a una zorra y sus cachorros jugar en un claro de sol cerca del muro del jardín, su pelaje rojizo brillante contra la piedra gris, su completa absorción en el momento, una lección sobre estar presente en lugar de atrapada en el recuerdo o el miedo al futuro. La melancolía no la había abandonado por completo. Teñía sus días como una aguada de acuarela sobre papel, sutil pero omnipresente, una suave tristeza que había llegado a reconocer como parte de sí misma ahora, la marca permanente dejada por la traición y el exilio, pero ya no la consumía, ya no le impedía notar la belleza o encontrar satisfacción en pequeños logros. Había llegado a creer, con una convicción que se sentía como resignación, que nunca regresaría a Londres, que esta vida tranquila de enseñanza y caminatas y lectura a la luz de las velas era su futuro ahora, y trabajó para aceptar este destino no con amargura, sino con el tipo de gracia que su madre siempre había tratado de enseñarle, la capacidad de soportar lo que debe ser soportado sin queja, de encontrar dignidad en circunstancias reducidas, de construir algo que valiera la pena a partir de las ruinas de lo que podría haber sido, y si a veces por las noches todavía pensaba en el duque, todavía sentía el agudo dolor de su traición, al menos había aprendido a dejar esos pensamientos a un lado, a negarles el poder de deshacer la frágil paz que había construido a partir de los restos de su vida anterior. La pieza final de la conspiración se reveló en una mañana de diciembre, cuando el investigador del duque le trajo una carta sellada descubierta en la correspondencia privada de Lord Thornwood, una carta escrita con la distintiva caligrafía de Lady Beatrice Thornwood, que detallaba todo el complot con una malicia tan casual que su lectura hizo que la sangre del duque se helara.
Había envidiado la belleza de Cordelia y su fácil lugar en la sociedad. Había resentido la atención que los caballeros le prestaban, y cuando su hermano mencionó la necesidad de un chivo expiatorio para desviar la atención de sus propias actividades traicioneras, Lady Beatrice había visto la oportunidad de destruir a su rival mientras protegía a su familia. Había falsificado ella misma la correspondencia incriminatoria después de estudiar muestras de la escritura de Cordelia obtenidas de conocidos comunes. Había colocado la evidencia en el ridículo de Cordelia durante el baile con la ayuda de un sirviente pagado y había orquestado toda la revelación para que ocurriera de la manera más pública y dañina posible, sabiendo que la posición del duque requeriría que él actuara rápida y decisivamente contra cualquier indicio de traición. La evidencia era irrefutable, documentada en las propias palabras de Lady Beatrice, con fechas y detalles que corroboraban todo lo que el duque ya había descubierto, y mientras estaba sentado en su estudio con la carta ante él, sintió una furia como ninguna que hubiera experimentado antes, fría y absoluta. El tipo de rabia que eludía la emoción acalorada y se dirigía directamente a una determinación glacial de que se hiciera justicia. Pero debajo de esa furia había algo más profundo y terrible, un horror por su propia complicidad, por lo fácilmente que había sido manipulado, por cómo su certeza y su posición y su orgullo lo habían convertido en el instrumento perfecto para la destrucción de una mujer inocente, porque Lady Beatrice lo había entendido lo suficientemente bien como para saber que el duque de Ravenscar, una vez convencido de una amenaza a la corona, no mostraría piedad, no dudaría, haría caer su juicio con todo el peso de su autoridad y su convicción absoluta. Ordenó los arrestos de inmediato, observando con sombría satisfacción cómo se llevaban a Lady Beatrice de su casa de ciudad, todavía en su vestido de mañana, su rostro pálido por la conmoción de que su crimen hubiera sido descubierto, y cómo Lord Thornwood era capturado en su club y llevado encadenado mientras sus antiguos amigos observaban en silencio atónito, pero incluso mientras se aseguraba de que los acusadores de Cordelia enfrentarían todas las consecuencias de su conspiración, el duque comprendió con dolorosa claridad que arrestar a los culpables era la parte más simple de lo que debía hacerse, que su tarea mayor, la que requeriría cada gramo de su voluntad e influencia y capital político, era convencer al rey de perdonar a Lady Cordelia y restaurar su nombre, porque una condena real sólo podía ser deshecha por decreto real, y el rey Jorge no era un hombre que disfrutara admitiendo errores o revirtiendo sus juicios, particularmente en asuntos que tocaban la seguridad y la traición. El duque comenzó a preparar su caso esa misma tarde, reuniendo cada pieza de evidencia, cada retractación de testigos, cada prueba de la inocencia de Cordelia y de la conspiración en su contra, trabajando durante toda la noche con una concentración que sus secretarios nunca antes habían presenciado, porque entendía que esto no se trataba simplemente de corregir un error legal, se trataba de restaurar una vida que él había destruido, de enmendar de alguna manera una injusticia de la que había sido autor, y aunque todavía no se permitía examinar demasiado de cerca por qué este caso en particular se había convertido en su obsesión consumidora, por qué la imagen del rostro de Lady Cordelia, mientras la condenaba,
atormentaba su sueño e invadía sus pensamientos despiertos. Sabía con absoluta certeza que sacrificaría lo que fuera necesario. Gastaría cualquier capital político que hubiera acumulado, arriesgaría su propia posición y reputación si fuera necesario, para traerla a casa del exilio y devolverle lo que él le había quitado, porque la culpa que se había arraigado en él durante su investigación había crecido hasta convertirse en algo que exigía nada menos que una dedicación completa a su restauración, sin importar el costo para sí mismo. El duque solicitó su primera audiencia con el rey Jorge 3 días después de ordenar los arrestos, presentándose en las cámaras reales con su evidencia meticulosamente organizada y sus argumentos cuidadosamente preparados, pero se encontró frente a un monarca que estaba menos preocupado por la justicia que por la apariencia de infalibilidad, y mientras exponía la prueba de la inocencia de Lady Cordelia, el análisis de la caligrafía, las retractaciones de los testigos, la propia correspondencia condenatoria de Lady Beatrice, el rey escuchaba con una expresión que se volvía cada vez más incómoda, moviéndose en su ornamentada silla como si la verdad misma le resultara físicamente angustiosa, antes de finalmente levantar una mano enjollada para detener la presentación del duque y decir en un tono que no admitía desacuerdo: «El asunto es complicado, Ravenscar, más complicado de lo que quizás aprecias, pues revertir nuestro juicio ahora sería admitir un error en un asunto de traición, y en un momento en que los partidarios de Bonaparte todavía acechan en cada sombra, cuando la paz apenas tiene 2 años y es tan frágil como el hielo de primavera. No podemos permitirnos parecer inseguros o débiles en nuestra persecución de aquellos que amenazan el reino». El duque, que había esperado resistencia pero no de esta forma particular, sintió que algo cambiaba dentro de él, los cuidadosos cálculos políticos que había preparado dando paso a una respuesta más visceral, y argumentó con una pasión que lo sorprendió incluso a sí mismo, su voz elevándose ligeramente mientras insistía en que la justicia exigía corrección independientemente de la inconveniencia política, que una mujer inocente había sufrido el exilio y la desgracia mientras los verdaderos conspiradores habían andado libres, que la autoridad de la corona no se basaba meramente en la apariencia de fuerza, sino en la realidad de la imparcialidad, y observó el rostro del rey oscurecerse ante esta crítica apenas velada. Vio a los cortesanos que se alineaban en las paredes intercambiar miradas de asombro porque el duque de Ravenscar no hablaba con pasión, no permitía que la emoción coloreara sus consejos, era conocido en toda la corte por su lógica gélida y su control absoluto. El rey denegó su petición con firmeza, poniéndose de pie para indicar que la audiencia había concluido, diciendo que aunque apreciaba la diligencia del duque en descubrir la conspiración, el asunto del perdón de Lady Cordelia requería mayor consideración, consulta política, un momento más oportuno, y el duque abandonó la presencia real con la mandíbula apretada y la evidencia aún en sus manos, sabiendo que había fracasado, pero completamente dispuesto a no aceptar ese fracaso como permanente. Regresó al día siguiente, y al día siguiente de ese, solicitando audiencias con una persistencia que comenzó a levantar cejas entre los oficiales de la corte, presentando evidencia adicional, nuevos argumentos,
abordando el asunto desde diferentes ángulos: la injusticia a una antigua familia, el precedente que sentaba para falsas acusaciones, la obligación moral de la corona de proteger a los inocentes, y cada vez el rey se irritaba más, sus negativas más cortantes, hasta que finalmente instruyó a su chambelán que informara al duque que no se concederían más audiencias sobre este asunto hasta que su majestad mismo indicara su disposición a discutirlo. Pero el duque no se detuvo. Simplemente cambió de táctica, apareciendo en funciones de la corte donde el rey estaría presente, mencionando el caso en contextos que lo hacían imposible de ignorar, reclutando el apoyo de otros pares que habían conocido a la familia de Cordelia, creando un discreto redoble de voces que preguntaban cuándo se haría justicia, y en menos de 15 días los susurros habían comenzado, cortesanos especulando en nichos y antecámaras sobre la obsesión sin precedentes del duque con este caso en particular, preguntándose en voz alta qué podría impulsar al hombre más frío de Londres a una defensa tan apasionada, algunos sugiriendo que había desarrollado un afecto por Lady Cordelia, otros teorizando sobre motivaciones políticas que nadie podía identificar del todo, pero todos coincidiendo en que el duque de Ravenscar se estaba comportando de una manera que nadie había presenciado antes, sacrificando su reputación de juicio mesurado en la búsqueda de un único objetivo que parecía consumirlo por completo. La campaña del duque se convirtió en la comidilla de Londres, mientras enero traía un frío glacial y una determinación en él que bordeaba la imprudencia, pues comenzó a reclutar aliados con la precisión sistemática que una vez había aplicado a los asuntos de seguridad del Estado, recurriendo a cada par que había conocido a la familia Ashworth, a cada noble que había bailado con Cordelia en su debut, a cada matrona que recordaba la gracia de su madre y el honor de su padre, y no se limitó a pedir su apoyo, sino que les presentó la evidencia de su inocencia en reuniones privadas que a menudo duraban horas, su voz firme e implacable mientras los guiaba a través de cada detalle de la conspiración, hasta que no podían evitar ver la injusticia que se había cometido, y uno por uno aceptaron hablar en su nombre, mencionar su caso ante el rey, unir sus voces a la suya para pedir su restauración. Pero el duque entendía que la defensa privada no sería suficiente, que la opinión pública debía cambiar si quería que el rey sintiera la presión de actuar, y así tomó la extraordinaria medida de organizar la publicación de un artículo cuidadosamente redactado en The Morning Chronicle, un ensayo que nunca mencionaba a Lady Cordelia por su nombre, pero que hablaba en términos generales sobre el peligro de las falsas acusaciones y el sagrado deber de la corona de corregir errores cuando salían a la luz nuevas pruebas. Y aunque el artículo nunca desafiaba directamente el juicio del rey, sus implicaciones eran lo suficientemente claras como para que cada lector en Londres supiera precisamente a qué caso se refería. Y los salones bullían con especulaciones sobre quién había encargado una publicación tan audaz, aunque aquellos que conocían la mente metódica del duque reconocieron su mano en cada frase elegida con precisión. Su capital político, acumulado durante años de servicio fiel y cuidadoso cultivo de alianzas, comenzó a agotarse a una velocidad alarmante, pues su obsesión con este único caso le hizo descuidar otros asuntos, gastar su influencia en la restauración de Cordelia
en lugar de en las diversas peticiones y propuestas que normalmente ocupaban su atención, y sus asesores acudieron a él una tarde en su estudio, 3 hombres que habían servido a su familia durante décadas, y hablaron con una franqueza inusual sobre el peligro que cortejaba, advirtiéndole que arriesgaba su propia posición en la corte, que la paciencia del rey no era infinita, que se estaba haciendo conocido no por su juicio, sino por su extraña fijación, y le preguntaron, con delicadeza, porque lo respetaban, si alguna causa valía la destrucción de todo lo que había construido. El duque los escuchó en silencio, con los dedos entrelazados frente a su rostro, en un gesto que reconocieron como de profunda contemplación, y cuando terminaron, permaneció en silencio tanto tiempo que pensaron que podría no responder en absoluto, pero finalmente habló, su voz baja y áspera, con una emoción que nunca antes les había mostrado. Condené a una mujer inocente, sin investigar de verdad, sin cuestionar, sin piedad, porque estaba tan seguro de mi propio juicio que no podía imaginarme estar equivocado, y ella ha pasado meses en el exilio, pagando por mi fracaso, por mi orgullo, por mi convicción absoluta de que no podía errar en asuntos de tal importancia. Levantó la vista hacia ellos entonces, y vieron algo en su rostro que los sorprendió. No ira ni frustración, sino una especie de desolado reconocimiento, mientras continuaba. Esto ya no se trata simplemente de corregir un error legal o restaurar una reputación, aunque esas cosas importan. Esto se ha convertido en expiación por un pecado que no sabía que era capaz de cometer, y gastaré lo que sea necesario, sacrificaré lo que se requiera, porque la alternativa es vivir con el conocimiento de que destruí una vida inocente y no hice nada para repararla, y eso, caballeros, es un costo que no puedo soportar. El invierno se acercaba a Northumberland con la lenta inevitabilidad de un juicio aplazado, trayendo días más cortos y escarcha que dibujaba patrones cristalinos en las ventanas de Ashworth Manor, y Cordelia se había adaptado al ritmo de su exilio con una resignación que casi parecía paz, enseñando a su pequeña clase de niños del pueblo sus letras cada mañana, caminando por los páramos helados cada tarde, leyendo junto al fuego cada noche mientras su madre bordaba y su padre dormitaba en su silla, hasta el día a finales de enero en que el correo trajo una carta de su prima Tomasina en Londres. Cordelia la abrió esperando los habituales chismes benignos sobre fiestas a las que nunca asistiría y modas que nunca vestiría, pero en su lugar se encontró leyendo un extraño relato del duque de Ravenscar, apareciendo repetidamente en la corte para abogar por su perdón, de él reclutando a nobles para que hablaran en su nombre, de especulaciones susurradas sobre su obsesión sin precedentes con su caso. Leyó el pasaje 3 veces, segura de que debía estar malinterpretando, pues, ¿por qué el hombre que la había condenado con tal fría finalidad lucharía ahora por su restauración? Y su primera reacción fue de incredulidad teñida de amargo humor. Seguramente, Tomasina había confundido los detalles, había atribuido al duque acciones que pertenecían a algún otro noble, quizás alguien que realmente la conocía, que realmente se preocupaba si se pudría en el norte o recuperaba su lugar en la sociedad. Pero una semana después llegó otra carta, esta vez
de una amiga de la escuela que escribía con una emoción apenas contenida que el duque había publicado algo en The Morning Chronicle, que todo el mundo sabía que era sobre el caso de Cordelia, que todo Londres hablaba de su determinación por verla vindicada, y Cordelia sintió que algo se resquebrajaba en el cuidadoso caparazón que había construido alrededor de su corazón, no exactamente esperanza, pues se negaba a permitirse ese peligroso lujo, sino una terrible curiosidad que la mantenía despierta por la noche, preguntándose qué podría motivar tales esfuerzos. Llegaron más cartas a medida que comenzaba febrero, cada una añadiendo detalles al retrato de la campaña del duque. Se había peleado con el rey, arriesgado su propia posición, gastado su influencia política como si no significara nada en comparación con asegurar su perdón. Y Cordelia se encontró en un estado de confusión emocional que la dejaba paseando por su pequeña habitación a deshoras. La ira luchando con el desconcierto porque el hombre que había destruido su vida con unas pocas palabras cortantes ahora aparentemente lo sacrificaba todo para restaurarla, y no podía comprender por qué, no podía hacer que las dos imágenes se reconciliaran en su mente. Intentó discutirlo con su madre, quien dijo suavemente que quizás el duque había descubierto su error y estaba haciendo lo que el honor exigía. Pero Cordelia sabía que los hombres de la posición del duque no arriesgaban el descontento del rey simplemente para corregir errores administrativos, no agotaban años de influencia acumulada por principios abstractos de justicia, y por lo tanto debía existir alguna otra explicación, alguna motivación que no podía identificar, y el no saber la carcomía como el hambre. La hacía leer y releer cada carta, buscando pistas sobre su pensamiento, sobre su corazón, si es que poseía tal órgano bajo ese exterior gélido. Se dijo firmemente que no tendría esperanza, que no se permitiría imaginar que sus esfuerzos significaran algo más que la determinación de un hombre poderoso de enmendar un mal que había cometido. Ciertamente no se permitiría preguntarse si él pensaba en ella como algo más que un caso por resolver, un problema por solucionar con la misma precisión metódica que aparentemente aplicaba a todos los asuntos de Estado, y sin embargo se encontraba de pie junto a su ventana, observando el camino helado, como si pudieran aparecer jinetes en cualquier momento con noticias de Londres. Se encontraba esperando el correo con una avidez que la avergonzaba. Se encontraba recordando contra su voluntad la forma en que él la había mirado a través del salón de baile antes de que todo se hiciera añicos, y odiándose a sí misma por recordar, por importarle, por permitir que se formara incluso la más pequeña grieta en la armadura de indiferencia que tanto le había costado forjar alrededor de las ruinas de su corazón. El duque solicitó una audiencia privada con el rey en una fría mañana de febrero, cuando la niebla todavía se aferraba al Támesis y los corredores del palacio resonaban con una quietud inusual, y llegó sin nada de su compostura habitual, la mandíbula apretada en una línea que su ayuda de cámara nunca había visto antes, sus ojos ardiendo con una determinación que bordeaba la imprudencia, pues sabía que estaba a punto de arriesgar todo lo que había construido durante años de paciente servicio, cada alianza que había cultivado, cada ápice de influencia que había acumulado, y lo haría con gusto si eso significaba
asegurar finalmente la restauración de Cordelia. El rey lo recibió en la pequeña sala de recepciones, donde se discutían los asuntos de delicada importancia, lejos de los oídos curiosos de los cortesanos, y la expresión de su majestad contenía cansancio e irritación en igual medida, pues la persistencia del duque se había vuelto agotadora, sus repetidas peticiones una fuente de tensión que el rey resentía, y antes de que el monarca pudiera hablar, el duque comenzó con palabras que había ensayado 100 veces, pero que aún sentía inadecuadas. Su Majestad, he servido a la corona fielmente durante 15 años. Como mi padre sirvió antes que yo y su padre antes que él, y nunca he pedido un favor personal ni he puesto mis propios intereses por encima de los del reino, pero me presento ante usted ahora dispuesto a apostarlo todo en esta única petición. Lady Cordelia Ashworth debe ser perdonada y su nombre restaurado, pues la evidencia de su inocencia es irrefutable y la injusticia cometida contra ella es una mancha que se oscurece con cada día que no logramos corregirla. El rostro del rey se ensombreció ante este comienzo, pues el tono del duque llevaba un filo que se acercaba a la insubordinación, y respondió fríamente que el asunto se había discutido repetidamente, que las consideraciones políticas debían sopesarse frente a los casos individuales, que la corona no podía parecer que revertía sus juicios sin una razón convincente. Pero el duque no retrocedió como siempre lo había hecho antes, no se inclinó y se retiró para reagruparse para otro intento, sino que dio un paso adelante con una audacia que hizo que los guardias de la puerta se enderezaran en alarma, y dijo con una intensidad tranquila: «Entonces debo informar a su majestad que si Lady Ashworth no es perdonada, renunciaré a cada cargo que ostento en su servicio. Retiraré el apoyo de mi familia a la corona en todos los asuntos, tanto públicos como privados, y me presentaré ante el Parlamento y detallaré cada pieza de evidencia que prueba su inocencia y condena a quienes conspiraron en su contra. Y si eso constituye traición, entonces aceptaré cualquier castigo que su majestad considere apropiado. Pues no permaneceré en silencio mientras una mujer inocente sufre por mi fracaso en investigar adecuadamente antes de condenarla». El silencio que siguió fue absoluto, terrible, crepitando con una tensión que parecía absorber todo el aire de la habitación, y el rey lo miró fijamente con una expresión de profunda conmoción, pues ningún noble le había hablado así en décadas, ningún consejero había amenazado con tal desafío abierto, y el duque sostuvo su mirada sin vacilar, su corazón martilleando pero su rostro compuesto, sabiendo que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás, que acababa de destruir su carrera y posiblemente su libertad, pero encontrando en esa destrucción una extraña liberación, una rectitud que estabilizó su voz mientras el rey finalmente hablaba con una suavidad peligrosa. «¿Por qué te importa tanto este caso, Ravenscar? De todas las injusticias en el reino, de todos los falsamente acusados y erróneamente condenados, ¿por qué esta mujer en particular se ha convertido en tu obsesión?» Y el duque descubrió que no tenía una respuesta preparada para esta pregunta, ninguna respuesta política cuidadosa, y lo que surgió en su lugar fue una verdad cruda que lo sorprendió incluso a sí mismo. «Porque me equivoqué, su majestad, y debo enmendarlo».
La expresión del rey cambió a través de varias emociones en el espacio de un latido. Sorpresa, cálculo, algo que podría haber sido un respeto reacio. Y luego se reclinó en su silla con el cansancio de un hombre que finalmente ha sido vencido y dijo en voz baja: «¿Realmente lo tirarías todo por la borda por esto, Ravenscar? Tu posición, el legado de tu familia, todo tu futuro, por una mujer con la que ni siquiera has hablado apropiadamente». Y no era exactamente una pregunta, pero el duque respondió de todos modos con simple honestidad: «Lo haría, Su Majestad, porque algunas cosas importan más que la posición o el legado, y enmendar lo que hice mal es una de ellas». Y el rey lo estudió por un largo momento antes de asentir lentamente y decir: «Muy bien, concederé el perdón, pero hay condiciones. Lady Ashworth debe ser presentada formalmente en la corte de nuevo, su reputación restaurada públicamente a través de mi reconocimiento personal ante toda la asamblea, y tú, Ravenscar, debes patrocinar su regreso personalmente, debes estar a su lado mientras es vindicada, para que todo Londres vea que el hombre que la condenó ahora responde por su inocencia. ¿Aceptas estos términos?». El duque sintió un alivio que lo arrolló como una ola rompiendo contra los acantilados, tan poderoso que casi le dobló las rodillas, pero mantuvo la voz firme mientras se inclinaba y decía: «Acepto con profunda gratitud, Su Majestad». Y el rey hizo un gesto de despedida con la mano, llamando ya a su secretario para preparar los documentos necesarios: una proclamación real que se leería en la Cámara de los Lores y se publicaría en todos los periódicos, una declaración oficial de la completa inocencia de Lady Cordelia Ashworth y el reconocimiento de la corona de la grave injusticia cometida contra ella. El duque salió del palacio en un estado de urgencia apenas contenida, su mente ya corriendo hacia todo lo que debía hacerse, y en menos de una hora había despachado a sus 2 jinetes más veloces hacia el norte, a Northumberland, portando el perdón oficial y una carta personal que había escrito de su propio puño y letra. Su caligrafía, usualmente impecable, ligeramente temblorosa, mientras intentaba encontrar palabras adecuadas para la ocasión, y fracasaba, pues ¿cómo podría expresar en meras frases la transformación de los últimos meses, el horror de su descubrimiento, la necesidad consumidora de enmendar las cosas? Así que, en su lugar, escribió con una contención formal que enmascaraba un sentimiento más profundo, informando a Lady Ashworth del perdón del rey y de los arreglos para su restauración, solicitando, no exigiendo, pues no tenía derecho a exigirle nada nunca más, que regresara a Londres para reclamar su legítimo lugar en la sociedad, y la firmó simplemente con su nombre, sin un cierre elaborado, sin presunción de familiaridad, aunque su mano se demoró sobre el papel como si se resistiera a enviarlo, como si una vez que saliera de su posesión no tuviera control sobre la respuesta de ella, ninguna forma de asegurarse de que realmente vendría, pues existía la terrible posibilidad de que pudiera negarse, que pudiera decidir que prefería su exilio al suplicio de enfrentarse a Londres de nuevo, que prefería la paz del norte al escrutinio que inevitablemente acompañaría su regreso, y si se negaba, él no tendría recurso, no podría obligarla, tendría que aceptar que su expiación quedaría para siempre incompleta. Selló la carta con su anillo de sello.
la cera rojo sangre a la luz del fuego, y se la entregó al jinete, que esperaba con instrucciones de entregarla directamente en manos de Lady Ashworth y de esperar una respuesta, de asegurarle que se harían todos los arreglos para su comodidad y conveniencia, que no debía temer ninguna dificultad u obstáculo, pues él se aseguraría de que su camino de regreso a Londres fuera tranquilo en cada detalle, aunque no podía asegurar que ella decidiera recorrerlo, no podía controlar si le concedería la oportunidad de estar a su lado y reconocer públicamente su terrible error, y mientras observaba a los jinetes desaparecer en el crepúsculo de febrero, sintió un miedo como ninguno que hubiera conocido en la batalla o en la política, el miedo de que ella pudiera optar por permanecer en el exilio en lugar de enfrentarse a él de nuevo, de que sus esfuerzos pudieran haber llegado demasiado tarde para importar, de que algunas heridas, una vez infligidas, nunca pudieran sanar de verdad. La carta del duque llegó a Ashworth Manor en una tarde de finales de febrero, cuando una tenue luz de sol luchaba por abrirse paso a través de nubes de peltre, y los últimos restos de la nieve invernal se aferraban obstinadamente a las hondonadas sombrías de los páramos. Cordelia la recibió en el pequeño salón donde había estado intentando leer, aunque su mente se había desviado repetidamente de la página, y cuando el sirviente anunció que un mensajero real esperaba su respuesta, su corazón comenzó a martillear con una fuerza que la asustó, pues supo antes de romper el sello que todo estaba a punto de cambiar de nuevo, que la frágil paz que había construido durante meses de exilio estaba a punto de hacerse añicos como el hielo bajo un deshielo inesperado. Despidió al sirviente y se sentó a solas con la carta durante varios minutos antes de abrirla, sus dedos temblando ligeramente mientras trazaba el sello del duque impreso en cera escarlata, y cuando finalmente lo rompió y desdobló el pesado papel, encontró su caligrafía, fuerte, precisa, pero de alguna manera menos controlada de lo que habría esperado, y leyó las palabras formales que le informaban del perdón del rey, de los arreglos para su restauración, de su petición de que regresara a Londres, y bajo la cuidadosa redacción detectó algo que no había anticipado: un arrepentimiento genuino, un hilo de incertidumbre, un reconocimiento de la enormidad de lo que se le había hecho, que se sentía más real de lo que cualquier disculpa elaborada podría haber sido. Leyó la carta 3 veces, luego 4, buscando significados ocultos en cada frase, tratando de entender lo que él sentía realmente más allá de las restricciones de la correspondencia formal, y cada lectura revelaba nuevos matices. La forma en que solicitaba en lugar de ordenar su regreso, la cuidadosa seguridad de que se harían todos los arreglos para su comodidad, la ausencia de cualquier presunción de que le debía gratitud o sumisión, y lo más revelador de todo, la simple firma sin un cierre elaborado, como si no tuviera derecho a reclamar ninguna familiaridad o aprecio, como si entendiera que había perdido cualquier privilegio de ese tipo cuando la condenó sin investigación. Sus padres, cuando les mostró la carta, la instaron a regresar de inmediato con un entusiasmo nacido del alivio y la vindicación, pues su exilio había sido una sombra sobre toda la familia, y su madre le tomó las manos y habló de la reputación restaurada y la posición recuperada, de todo lo que habían perdido de repente devuelto, pero Cordelia se encontró incapaz de compartir su alegría sin complicaciones, pues sus emociones
se enredaban en un nudo que no podía desatar fácilmente. Se había hecho justicia, su nombre sería limpiado, pero la herida en su corazón no había sanado, y temía que regresar a Londres significara enfrentarse no solo al escrutinio de la sociedad, sino también al hombre que la había herido más profundamente que todos los demás juntos. Caminó por los páramos durante horas esa tarde, su capa azotada por el viento glacial, tratando de decidir lo que realmente quería, y se dio cuenta de que una parte de ella deseaba negarse, enviar una cortés declinación y permanecer en el norte, donde finalmente había aprendido a respirar de nuevo, donde la opinión de nadie podía tocarla, donde nunca tendría que pararse ante el duque y ver en sus ojos cualquier complicada mezcla de culpa y deber que había motivado sus extraordinarios esfuerzos en su nombre. Pero otra parte de ella, la parte que había creído rota sin remedio, susurró que no podía dejar que el miedo tomara sus decisiones, que ya había sobrevivido a lo peor, que regresar a Londres no se trataba de él en absoluto, sino de reclamar lo que le habían robado, de demostrarse a sí misma y al mundo que no permanecería derrotada, y después de 3 días de contemplación, se sentó y escribió su respuesta, informando al duque que regresaría a Londres y aceptaría el amable perdón del rey, sus palabras cuidadosamente formales, sin revelar nada de su agitación interior, y mientras sellaba la carta, sintió terror y determinación en igual medida, sabiendo que estaba eligiendo el camino más difícil, el que requería coraje en lugar de retirada, y se susurró a sí misma en la habitación vacía. Regreso por mí misma, no por él, no por Londres, sino para demostrar que no estoy rota. Y envió la carta con el mensajero que esperaba, y comenzó, con manos temblorosas, a prepararse para el viaje que o bien la restauraría por completo, o destruiría la poca paz que había logrado salvar de las ruinas de su vida anterior. El viaje de Cordelia hacia el sur comenzó en una mañana en que un pálido sol de invierno se abrió paso a través de las nubes del norte como una bendición, y mientras el elegante carruaje proporcionado por el duque, aunque ella intentaba no pensar en él como un regalo suyo, intentaba verlo simplemente como una necesidad práctica, se alejaba de Ashworth Manor, sintió que el peso de los últimos meses se levantaba y se asentaba simultáneamente, pues dejaba atrás el santuario que había albergado su espíritu roto, pero también la prisión que el exilio había creado, y las contradicciones de sus emociones la mareaban con su intensidad. El viaje que la había llevado al norte, en desgracia, ahora se revertía en algo que se asemejaba a la esperanza, aunque apenas se atrevía a llamarlo así, y donde antes había habido lluvia y caminos embarrados y el destartalado carruaje de su familia con sus asientos de cuero agrietado, ahora había sol de invierno y carreteras bien mantenidas y una comodidad acolchada que se sentía casi decadente después de meses de simplicidad rural, y observó cómo el paisaje se transformaba a medida que viajaban. Los páramos salvajes dando paso a colinas más suaves, los escasos pueblos del norte convirtiéndose en prósperas ciudades de mercado, el aislamiento de Northumberland cediendo milla a milla al bullicioso comercio del sur. Y cada hito superado se sentía como un paso hacia la confrontación, hacia la prueba que le esperaba en Londres, hacia el hombre cuya carta había leído tantas veces que podía recitarla de memoria, aunque todavía no podía descifrar lo que se escondía
bajo su cortesía formal. La casa de su tía en Londres la recibió con una calidez que la sorprendió, pues la tía Margareta le había escrito fielmente durante todo su exilio, pero Cordelia había temido que incluso la lealtad familiar pudiera tener límites. Sin embargo, su tía la abrazó con fuerza y dijo con su franqueza característica: «Nunca debieron haberte enviado lejos, niña, y todo el asunto fue una vergüenza, pero ahora veremos cómo te restauran como es debido, y aquellos que te hicieron mal aprenderán que una Ashworth no se rompe tan fácilmente». Y Cordelia sintió que las lágrimas le picaban en los ojos ante esta feroz defensa, ante el recordatorio de que no había estado completamente sola, incluso cuando el exilio la hizo sentir abandonada por el mundo. Los preparativos para su presentación formal comenzaron de inmediato, y Cordelia se vio envuelta en un torbellino de modistas y maestros de baile y un cuidadoso entrenamiento en el protocolo de la corte, pues su tía insistía en que cada detalle debía ser perfecto, que Cordelia debía aparecer ante el rey y la corte reunida como el epítome de la gracia y la dignidad, debía mostrarles a todos que meses de exilio injusto no la habían disminuido, y mientras posaba para interminables pruebas de vestuario y practicaba su reverencia hasta que le dolían las piernas, Cordelia sintió que el terror y la determinación luchaban dentro de ella, pues sabía que cuando entrara en esa sala del trono se enfrentaría no solo al rey, sino a toda la sociedad que la había visto caer, y se enfrentaría al duque que había diseñado tanto su destrucción como su salvación, y no sabía qué la asustaba más. En los momentos de tranquilidad a solas en la habitación de invitados de su tía, examinaba su reflejo en el espejo y veía los cambios que el exilio había forjado. Su rostro quizás un poco más delgado, sus ojos conteniendo sombras que no habían tenido antes, pero también algo nuevo, algo que no había poseído en su anterior temporada en Londres. Un núcleo de acero bajo la suavidad, una fuerza forjada en la soledad y el sufrimiento, y pensó para sí misma con asombro y orgullo: «No soy la mujer que dejó Londres en desgracia, soy alguien que el exilio creó, alguien que sobrevivió a lo que debería haberla roto, y verán que no soy fácil de destruir». Y se aferró a esa fuerza a medida que se acercaba el día de su presentación, mientras la casa de su tía se llenaba de flores de simpatizantes que de repente habían recordado su amistad ahora que el propio rey la había declarado inocente, mientras se preparaba para volver al mundo que la había expulsado y demostrar que había regresado no como una suplicante buscando su aprobación, sino como una mujer reclamando lo que siempre había sido legítimamente suyo. El duque llegó a la casa de la tía de Cordelia precisamente a la hora señalada, 3 días antes de su presentación formal, y cuando ella descendió las escaleras hacia el salón, donde él esperaba con su tía sirviendo de chaperona, sintió que se le cortaba la respiración de una manera que la enfureció, pues se había dicho a sí misma, durante el largo viaje hacia el sur, que estaría compuesta, que meses de exilio habían blindado su corazón contra él. Sin embargo, la visión de él de pie junto a la ventana con la luz de la tarde, proyectando sus rasgos austeros en un agudo relieve, deshizo algo en sus defensas cuidadosamente construidas, y se obligó a caminar con paso firme a través de la habitación, aunque sus manos temblaban ligeramente en los pliegues de su vestido. Él se giró cuando ella entró, y por un momento sin protección, vio algo crudo destellar en su rostro.
alivio, quizás, o aprensión, o algo más complicado que cualquiera de los dos. Antes de que su expresión se asentara en la máscara formal que recordaba de aquella terrible noche en que la había condenado ante todo Londres. Y él hizo una reverencia con una corrección precisa y dijo: «Lady Cordelia, le agradezco que haya consentido en verme», y su voz llevaba una aspereza que no había oído antes, como si incluso esas simples palabras le costaran un esfuerzo. Ella hizo una reverencia con igual formalidad, su propia voz fría y cuidadosamente controlada mientras respondía: «Su gracia, mi tía sugirió que la reunión sería apropiada dadas las disposiciones para mi presentación, y deliberadamente lo enmarcó como una obligación en lugar de una elección. Vio cómo él absorbía la pequeña crueldad con un apenas perceptible endurecimiento de su mandíbula, y se sentaron en sillas que su tía había colocado a una distancia respetable mientras Margareta se acomodaba cerca del fuego con una labor de costura que todos sabían que era meramente una pretensión de ocupación mientras ejercía de chaperona. El silencio se alargó incómodamente hasta que el duque habló de nuevo, y sus palabras sonaron formales y ensayadas, como si las hubiera preparado cuidadosamente. «Debo disculparme por el grave mal que le hice, Lady Cordelia. La condené sin una investigación adecuada. Permití que mi celo por la seguridad del rey anulara mi deber con la justicia, y le causé un sufrimiento que ninguna disculpa puede reparar adecuadamente, pero asumo toda la responsabilidad por mi fracaso, y espero que mis esfuerzos por restaurar su nombre demuestren la sinceridad de mi arrepentimiento». Y aunque las palabras eran rígidas, cuidadosamente construidas, Cordelia oyó debajo de ellas un remordimiento genuino. Vio en la tensión de su postura y la tirantez alrededor de sus ojos que esta disculpa formal ocultaba una turbulencia más profunda. Ella aceptó con igual rigidez, diciendo: «El reconocimiento de su gracia del error y sus esfuerzos posteriores en mi nombre son apreciados. El perdón del rey restaura lo que fue quitado, y no necesitamos extendernos más en dificultades pasadas». Y mientras pronunciaba el educado desdén, sintió la insuficiencia de ello, pues ¿cómo podían tales palabras formales abarcar la enormidad de lo que había pasado entre ellos? Su exilio, la búsqueda obsesiva de él por su vindicación, los meses de sufrimiento y esfuerzo que no podían ser contenidos pulcramente en la cortesía de un salón. Hablaron brevemente de asuntos prácticos, la ceremonia de presentación, los arreglos que se habían hecho, las condiciones del rey para su restauración, y durante toda la conversación, Cordelia se encontró notando detalles que nunca había observado durante aquellos breves momentos en los bailes antes de su destierro, cuando lo admiraba desde la distancia, el cansancio en sus ojos que hablaba de noches sin dormir, la tensión apenas perceptible en su mandíbula que sugería que su famoso control era más difícil de conseguir de lo que había imaginado, la forma en que sus manos se apretaban brevemente cuando ella usaba su título con particular frialdad, y se dio cuenta con una claridad incómoda de que el duque no era el aristócrata de corazón de hielo de la reputación, sino más bien un hombre que se mantenía bajo un rígido control, y que su caso de alguna manera había resquebrajado ese control, revelado algo debajo que quizás él no sabía que estaba allí.
Cuando él se levantó para irse después del cuarto de hora prescrito, se detuvo y dijo con menos formalidad: «Espero que la presentación no sea una prueba demasiado difícil, Lady Cordelia. Ya ha soportado mucho más de lo que nadie debería tener que soportar». Y por un momento sus miradas se encontraron directamente y ella vio en la suya algo que hizo que su corazón se contrajera a pesar de su determinación de permanecer impasible. Preocupación genuina, profunda culpa, y debajo de ambas una pregunta que no se atrevía a expresar, y ella respondió suavemente: «He sobrevivido a cosas peores, Su Gracia, me las arreglaré». Y las palabras llevaban un doble significado, un recordatorio de que su condena había sido lo peor, que ya había sobrevivido a lo que él le había hecho, y vio cómo él absorbía el reproche antes de inclinarse y marcharse, dejándola sola con su tía y la inquietante revelación de que su ira hacia él, que había cultivado y en la que se había apoyado durante su exilio, era más complicada de lo que deseaba que fuera. Pues había visto su remordimiento y lo había encontrado genuino, había notado su cansancio y lo había reconocido como el costo de su lucha por su vindicación, y no quería sentir simpatía por el hombre que había destruido su vida. No quería reconocer que quizás su expiación había sido tan dolorosa como su exilio. Sin embargo, la verdad de ello permaneció en la habitación mucho después de que él se hubiera ido. La sala del trono, en el palacio de St. James, resplandecía con la luz de 1000 velas, cuyas llamas parecían reflejar la intensidad de todos los ojos fijos en Cordelia mientras entraba por las grandes puertas en el día señalado. Se había vestido con un esmero meticuloso, con un vestido de seda de un pálido color plateado que captaba la luz como el claro de luna sobre el agua. Su cabello oscuro arreglado al estilo clásico en el que su tía había insistido, cada detalle de su apariencia calculado para presentar no a una mujer suplicando su restauración, sino a una dama que nunca mereció perder su lugar. Y mientras recorría la interminable alfombra hacia el estrado, donde el rey Jorge estaba sentado en estado, sintió el peso del escrutinio de la corte reunida como una presión física contra su piel. Sabía que cada persona en esa brillante asamblea la estaba juzgando, susurrando detrás de abanicos y manos enguantadas, preguntándose si vacilaría o lloraría o mostraría alguna señal de la debilidad que esperaban de una mujer que había soportado meses de exilio y desgracia. No buscó al duque, aunque sabía que debía estar presente en algún lugar entre los consejeros más cercanos del rey. Se negó a dejar que sus ojos lo buscaran porque necesitaba toda su fuerza enfocada en la prueba que tenía ante sí, y cuando alcanzó la distancia prescrita del trono, se hundió en la profunda reverencia que había practicado hasta que le dolieron las piernas, manteniendo la posición con una gracia perfecta, mientras el Lord Chambelán leía el reconocimiento formal de su presentación, y sólo cuando terminó se levantó y encontró la mirada del rey con una firmeza que la sorprendió, pues había esperado sentirse pequeña ante el soberano que tenía su destino en sus manos, pero en cambio sintió la fuerza que el exilio había forjado en ella, el núcleo de acero que el sufrimiento había creado. La voz del rey
resonó en la cámara con autoridad formal, mientras declaraba: Lady Cordelia Ashworth, habiendo sido objeto de una falsa acusación a través de las maquinaciones de aquellos que desde entonces han sido llevados ante la justicia, queda por la presente restaurada a su legítimo lugar en la sociedad, su inocencia proclamada ante Dios y esta corte, y que se sepa que aquellos que conspiraron en su contra han sido condenados por su traición. Y aunque las palabras eran ensayadas, parte de la ceremonia que había sido cuidadosamente arreglada, Cordelia sintió su poder recorrerla como una absolución, sintió el peso oficial de la vindicación posarse sobre sus hombros como un manto invisible, e hizo una reverencia de nuevo en reconocimiento, sus ojos picando con lágrimas que se negó a derramar ante esta audiencia que interpretaría cualquier emoción como debilidad. Fue sólo al enderezarse de esa segunda reverencia que se permitió mirar hacia donde estaban los consejeros del rey, y encontró al duque inmediatamente entre ellos, su alta figura y sus rasgos austeros inconfundibles, incluso en la concurrida asamblea, y sus miradas se encontraron a través de la distancia de la sala del trono en un momento de conexión que se sintió a la vez breve y eterno, y vio en su rostro no la cuidadosa neutralidad que había esperado, sino algo crudo y desprotegido, un alivio tan profundo que bordeaba el dolor, un orgullo por haberse comportado con tal gracia, y bajo ambas emociones algo más profundo que no pudo nombrar, pero que hizo que se le cortara la respiración, y que su compostura, cuidadosamente mantenida, vacilara por un instante antes de apartar la vista, rompiendo la conexión porque amenazaba con deshacerla por completo. La ceremonia concluyó con palabras formales y gestos rituales, y mientras Cordelia se retiraba de la presencia real con los pasos prescritos hacia atrás, sin dar nunca la espalda al soberano, sintió que la atmósfera en la sala del trono cambiaba palpablemente. Sintió que la evaluación de la corte pasaba del juicio a la aceptación, y antes de que hubiera llegado a la antecámara donde su tía esperaba, comenzaron las invitaciones, ofertas susurradas para asistir a bailes y cenas y veladas musicales de personas que la habían visto caer y ahora se apresuraban a alinearse con su restauración. Y aunque aceptó su repentinamente renovada amistad con una cortés educación, sintió una comprensión cínica de lo rápido que podía cambiar la opinión de la sociedad, de cómo su valor a sus ojos no dependía de su carácter, sino del favor del rey, y pensó con amarga claridad que el exilio le había enseñado a ver a través de la brillante superficie de la sociedad londinense la maquinaria calculadora que había debajo, y nunca más confundiría su aprobación con un aprecio genuino. Las semanas que siguieron a la presentación de Cordelia se desarrollaron con la cuidadosa coreografía de un minué, cada compromiso social un paso en la complicada danza de su restauración, y ella se movió a través de la brillante sucesión de bailes, cenas y veladas musicales con una gracia practicada mientras, en privado, se maravillaba de lo rápido que la sociedad londinense la había acogido de nuevo, como si sus meses de exilio hubieran sido simplemente un desafortunado intermedio en lugar de una ruptura devastadora en su vida. A través de todo ello, permaneció consciente de la presencia del duque en la periferia de su mundo restaurado,
siempre correcto, siempre manteniendo una distancia respetuosa, y sin embargo, de alguna manera, siempre allí, cuando ella miraba a través de un salón de baile abarrotado, o se sentaba en una mesa de cena dispuesta por anfitrionas que parecían colocarlos inconscientemente al alcance de la vista el uno del otro. Se decía a sí misma que no lo buscaba, que era mera coincidencia cuando sus ojos encontraban su alta figura entre las multitudes. Pero a medida que pasaban las semanas, comenzó a notar patrones que eran demasiado consistentes para ser accidentales. En el baile de Lady Ashford, cuando su tarjeta de baile tuvo un desafortunado hueco después de que un compañero se retirara debido a una enfermedad repentina, el primo del duque apareció para solicitar el baile con una explicación apologética de que Ravenscar le había sugerido que podría acompañarla. En la cena de los Worthington, cuando un anciano conde hizo un comentario ligeramente inapropiado sobre su calvario, escuchó al duque hablar tranquilamente con el hombre después, y el conde la buscó antes de partir para ofrecerle profusas disculpas. Cuando comenzaron a circular rumores sobre si la finca de su familia podría sostener su regreso a la sociedad, de repente los amigos particulares del duque elogiaban el antiguo linaje y las respetables posesiones de la familia Ashworth a cualquiera que quisiera escuchar, y los rumores murieron antes de que pudieran arraigar. Cordelia comprendió con creciente certeza que estaba siendo protegida, que alguien estaba allanando su camino y eliminando obstáculos antes de que siquiera los encontrara, y aunque el duque nunca reconoció estas intervenciones, nunca se le acercó directamente más allá de las cortesías requeridas en los eventos sociales, ella sabía con absoluta convicción que él era el arquitecto de su cuidadosa restauración, y el conocimiento agitó algo complicado en su pecho. Gratitud, ciertamente, pero también confusión sobre sus motivos y un reacio ablandamiento de la ira que había mantenido cerca como una armadura desde su exilio. Sus encuentros reales seguían siendo breves y escrupulosamente correctos. Un baile en la fiesta de los Pemberton, donde se movieron a través de las figuras del cuadrilátero con apenas una docena de palabras intercambiadas. Sin embargo, ella era intensamente consciente de su mano en su cintura durante el giro, sintió la fuerza en su toque y la cuidadosa contención que ejercía. Una conversación en una exposición de arte donde discutieron un paisaje de los páramos del norte, y ella mencionó sin pensar cuánto había llegado a apreciar tales vistas durante su tiempo en Northumberland, vio algo parpadear en sus ojos. Dolor, quizás, ante el recuerdo de lo que él le había costado. Antes de que él dijera en voz baja que el norte tenía una belleza austera que permanecía con aquellos que lo conocían. Un momento, en un intermedio durante la ópera, cuando estaban en balcones adyacentes, con vistas a la calle, y él preguntó con genuina preocupación si se las estaba arreglando bien, si la sociedad de Londres la trataba con amabilidad, y ella había respondido honestamente que sí, más amablemente de lo que había esperado, y vio alivio en su rostro antes de que fueran interrumpidos por otros conocidos. Con cada pequeño encuentro, el hielo entre ellos se derretía gradualmente, y Cordelia se encontró pensando en él, no como el juez frío que la había condenado, sino como algo más complejo. Un hombre capaz de un error profundo,
pero también de una expiación igualmente profunda. Alguien cuyo rígido control ocultaba profundidades de sentimiento que quizás no sabía cómo expresar, y se sorprendió a sí misma queriendo entenderlo mejor, queriendo saber qué había debajo de ese exterior austero, y la revelación la asustó y la intrigó a la vez, pues no había pensado que fuera posible sentir algo por él más allá de la ira y la amargura. Sin embargo, aquí, en la cuidadosa cortesía de su distancia y la silenciosa protección de sus intervenciones invisibles, percibió algo que podría, con tiempo y coraje, transformarse en perdón, y quizás en algo más peligroso aún. La fiesta en el jardín de invierno de la marquesa de Lindsay se celebró en el magnífico invernadero anexo a su residencia de Mayfair, un palacio de cristal lleno de plantas exóticas que florecían improbablemente en el frío de febrero, mientras los sirvientes circulaban con champán y delicados pasteles. Cordelia había aceptado la invitación porque negarse habría parecido peculiar después de semanas de cuidadosa reintegración social, aunque encontraba estas reuniones vespertinas tediosas con su trasfondo de chismes disfrazados de conversación, y estaba de pie cerca de un grupo de naranjos discutiendo algún asunto intrascendente con la esposa del vicario cuando escuchó la voz cortar el educado murmullo de la fiesta como un cuchillo a través de la seda. Por supuesto, hay que admirar la resiliencia de Lady Cordelia, decía Lady Margaret Fenwick a un pequeño grupo al alcance del oído de Cordelia, su tono azucarado con falsa simpatía. Regresar a la sociedad después de tal calvario, aunque confieso que habría pensado que la mancha de la acusación podría haber fomentado una vida más retirada, independientemente del perdón oficial, pues hay algunos rumores que nunca pueden ser silenciados por completo, ¿no es así? Cordelia sintió las palabras como una bofetada, sintió que los ojos de los invitados cercanos se deslizaban hacia ella para medir su reacción, y tomó aire para responder con la fría dignidad que había practicado precisamente para tales momentos, cuando una voz de fría autoridad habló detrás de ella, y no necesitó girarse para saber que era el duque, aunque lo hizo de todos modos, atraída por la letal precisión en su tono. «Lady Fenwick», dijo, y esas dos palabras llevaban tanto peso que la conversación en todo el invernadero vaciló y murió. «No sabía que se había convertido usted en una autoridad en carácter moral, dado que sus propias asociaciones incluyen a notorios simpatizantes de Lady Beatrice Thornwood, cuya conspiración contra Lady Cordelia ha sido legalmente establecida y públicamente condenada por Su Majestad mismo. Y me pregunto si su intento de arrojar una sombra sobre una dama a quien la corona ha vindicado habla de ignorancia o de una continuación más preocupante de la malicia que produjo la injusticia original». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el distante sonido del agua goteando en una de las fuentes, y el rostro de Lady Fenwick perdió todo color al darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. El duque de Ravenscar, cuya posición social era inexpugnable, acababa de apartarla públicamente de la sociedad respetable con precisión quirúrgica, y todos los presentes entendieron que su condena se repetiría en cada salón de Londres al anochecer. Ella intentó alguna explicación balbuceada, pero el duque simplemente le dio la espalda en un desdén deliberado,
el corte directo realizado con una formalidad devastadora, y en cuestión de momentos, Lady Fenwick había huido del invernadero mientras los demás invitados evitaban cuidadosamente cualquier reconocimiento de lo que habían presenciado. Cordelia se encontró temblando con una emoción que no podía nombrar. Gratitud, ciertamente, pero también furia por necesitar ser defendida, y debajo de ambos sentimientos, una necesidad desesperada de entender por qué haría esto, qué significaba ella para él, como para que blandiera su considerable poder tan públicamente en su nombre. No decidió conscientemente seguirlo cuando lo vio salir del invernadero por una puerta lateral que conducía al jardín de invierno exterior. No planeó la confrontación que vino después, pero se encontró saliendo por la misma puerta al aire frío de la tarde, donde la escarcha brillaba en las ramas desnudas y el duque estaba de espaldas a ella, sus hombros rígidos por la tensión, y cuando escuchó su acercamiento y se giró, vio en su rostro algo crudo y desprotegido antes de que su control habitual se reafirmara. ¿Por qué?, exigió sin preámbulos, su voz temblando ligeramente a pesar de su intento de compostura. ¿Por qué continúa luchando mis batallas, posicionándose como mi protector, cuando fue usted quien me destruyó en primer lugar? Y lo vio estremecerse, como si sus palabras fueran golpes físicos. Vio algo resquebrajarse en esa austera fachada, y cuando habló, su voz llevaba un peso de emoción que nunca antes le había escuchado, áspera e inestable, mientras decía: «Porque cuando investigué su caso, Lady Cordelia, descubrí no solo su inocencia, sino su carácter. Cada sirviente que entrevisté habló de su amabilidad, cada institución de caridad enumeró sus contribuciones, cada persona que la conocía describió inteligencia, compasión y gracia, y me di cuenta de que la había condenado sin verla, sin percibir verdaderamente a la mujer que tenía ante mí, y cuando finalmente la vi, ya era demasiado tarde, el daño estaba hecho, y comprendí que había destruido algo precioso por mi arrogancia y mi prisa, y dio un paso hacia ella, con las manos apretadas a los costados, como si se contuviera físicamente de alcanzarla, sus ojos ardiendo con intensidad mientras continuaba: «No luché contra el rey por una justicia abstracta, Lady Cordelia. Luché por usted, porque usted merecía algo mejor que mi juicio, mejor que el exilio, mejor que el dolor que causé. Y si paso el resto de mi vida asegurándome de que nadie vuelva a hacerle daño, no será una expiación suficiente por lo que he hecho». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire frío entre ellos, como una confesión susurrada en una catedral, y Cordelia sintió que algo se abría dentro de su pecho. No el chasquido limpio de una rama, sino el lento y terrible crujido del hielo que se había formado sobre aguas profundas, y de repente toda la ira que había contenido con tanto cuidado se desbordó en un torrente que no pudo controlar. «¿Quiere expiar?», dijo, y su voz temblaba con la fuerza de emociones demasiado tiempo reprimidas. «No puede imaginar lo que me costó su gracia, no puede concebir lo que significa ser arrancada de todo lo que conoces y desechada como basura. Ver los rostros de tus padres desmoronarse de decepción, incluso mientras profesaban creer en tu inocencia, pasar meses en una casa en ruinas, donde cada habitación te recordaba días mejores ahora perdidos, caminar sola por los páramos porque no podías soportar la compañía
y preguntarte si pasarías el resto de tu vida en ese exilio gris, olvidada por todos los que una vez te sonrieron en los salones de baile de Londres. Y lo vio estremecerse con cada acusación, pero no pudo detenerse, las palabras saliendo más rápido ahora